Disculpen la Bueno, demora, estoy con problemas de conexión, tuve que entrar y salir un montón de veces y si me llego a congelar me saco en la cámara y me la vuelvo a poner. Perdón, perdón, pido no hay disculpas. problema, no hay problema. Bueno, buen día. Estamos en la sesión 4 de la mesa número 33, la Guerra Fría Latinoamericana, Diálogos Globales. Esta mesa tiene un título que es las derechas, perdón, esta sesión tiene un título que es Las derechas transnacionales y la Guerra Fría, la violencia política, eh, que decidimos titular así este bloque y el bloque siguiente por la temática de las ponencias. Y en este bloque vamos a tener tres ponencias que vamos a presentar en el orden en el que están en el flyer, igual lo digo ahora, primero Rodolfo, después Elena y después Pablo. Yo solamente voy a decir el título de la ponencia y la pertenencia institucional, y ustedes si quieren se presentan un poquito. Eh, y bueno, y después vamos a tener un espacio para comentarios, para preguntas, para un poco de debate también. Eh, Así que bueno, si les parece, comenzamos con la ponencia de Rodolfo Costa Machado, Brasil y Chile en la Guerra Fría Global, la World Anti-Communist League en los laberintos de la Operación Cóndor 1972-1976. Rodolfo es de la Universidad Católica de San Pablo. Te escuchamos. Algo que no dije, perdón, es que el tiempo es de 15 minutos por ponencia y bueno, y les voy a recordar cuando les queden 2 o 3 minutos, los voy a interrumpir. Eh, Eso, nada más. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias, profesora Melissa, profesora Julieta. Empiezo yo. Voy a compartir ah, un ratito, por favor. Entonces, me llamo Rodolfo Costa Machado. Yo soy de Brasil. Voy a presentar parte de mi tesis de doctorado defendida en la Católica de San Pablo. É um gosto estar aqui com a professora Julieta, Melissa, Julieta Rosti, que é minha bibliografia. Um gosto também estar com o professor Lisandro. Lisandro tomou parte de meu exame de calificação. Então, empiezo por questão de tempo, pero que vou apresentar acá parte de mi pesquisa de doctorado que foi centrada en la Liga Anticomunista Mundial o la Liga Mundial Anticomunista. ah, y el recorte que voy a hacer es el caso de las filiales de Brasil y Chile en el periodo que antecedió y sucedió a la formalización de la Operación Condor. Entonces, voy a presentar acá el caso de la World and Communist League en su órgano regional para América Latina, la CAL, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, como uno de los casos, de los modelos o de los protótipos de este terrorismo de Estado sudamericano formalizado en la Condor e o que chamo de complexo, o Walkley, Cal, como uma via de internacionalização e regionalização de las extremas derechas e de las dictaduras militares sudamericanas em la Guerra Fria. Vou a sistematizar e perguntar de que modo e em que medida o complexo organizacional Walkley e Cal se involucró en la construcción y corrección represiva en los laberintos de la Condor. Las fuentes, los archivos que he utilizado en mi tesis y fundamentan mi ponencia son los archivos del terror de Paraguay, las fuentes de la policía política de Stroessner,
Stroessner, y también, perdón, los archivos de la represión brasileña, los archivos remanescentes de los militares que se encuentran depositados en nuestro archivo nacional. Entonces, mi ponencia acerca de la WACL, WOCL, precisa pontuar de inicio que esta Liga Mundial Anticomunista organizó, involucró los principales linajes de la contrarrevolución del siglo XX, la contrarrevolución antibolchevique del este europeo en el bloque antibolchevique de naciones, también el Centro de Información y Acción Social, uno de los grupos que tomó parte de la formación de la UOC, con remanescentes del anticominter nazista, nazi, la contrarrevolución del sudeste asiático a través de la Liga Anticomunista de los Pueblos Asiáticos, particularmente por medio de las dictaduras de Corea del Sur y del generalísimo Chiang Kai-shek, y nuestra región a través de los elementos, las organizaciones que derivaron de la contrarrevolución en Guatemala, particularmente una organización que nació del golpe de Estado contra Arbenz, la Confederación Interamericana de Defensa del Continente. A partir de la interacción compleja entre estas organizaciones transnacionales, entonces estamos hablando del internacionalismo anticomunista de Guerra Fría. Ellas intentaron crear la Liga Mundial Anticomunista en México en 1958, no fue posible. Entonces consiguieron, lograron crear la Liga Mundial Anticomunista en Corea del Sur en 1966. Acá la primera conferencia de la World and Communist League en Taiwán, pero que voy a concentrarme en el giro a la América o a las Américas de esta organización cuando ella empieza sus conferencias fuera del Asia, fuera del sudeste asiático, y la primera conferencia fuera del Asia ocurrió en México, nuevamente México, en 1972, con la creación de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, la CAL, como órgano regional de la UOCL, de la Liga. Los tecos, este tipo de integrismo católico, fascistizado, antisemita, fue el grupo dirigente de la CAL, y durante la formación de la CAL, de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, el plan es crear una regional anticomunista latinoamericana para coleccionar informaciones, una tecnología de información, de recolección de información para viabilizar operaciones anticomunistas. Acá, una historiadora de México se pregunta, ¿existió algún tipo de colaboración a través de la CAL en la Operación Cóndor? Y haciendo la cronología de los congresos de la CAL y también de la UOCL en Brasil, nosotros podemos afirmar que sí, que existiu. Vou tentar demonstrar acá um pouquinho destes labirintos e conexões repressivas entre essas organizações e a Operação Condor. Bueno, la CAL se dividiu em uma fase pública, em outra secreta, e esta secreta é a que mais nos interessa por sua conexão com as dictaduras militares de seguridade nacional. No voy a leer todo, pero que voy a mostrar esa creación de la CAL en México. Después hubo un segundo congreso en Paraguay, un tercero congreso secreto en Paraguay, un tercer congreso público en Brasil, que la historiografía, la literatura ya conocía,
E acá voy a me concentrar em um terceiro congresso secreto que nós outros descobrimos acá em Brasil, a partir de los arquivos brasileiros, que se realizou dentro da Escola Nacional de Informação da ditadura militar em 74, um ano antes de la Condor. Acá é o segundo congresso de la CAU. La CEPES, la Sociedade de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais de Brasil, é a filial brasileira destes organismos, dessas entidades. Acá em Rio de Janeiro, lá conferência pública. Los manuscritos de Antônio Campos Alum, pontuando a criação de um centro de informação anticomunista regional para monitorear e vigilar os subversivos, pero que os chilenos que participaram desta segunda conferência, pero que saltando um pouco, e nesta terceira conferência secreta de la CAU, em Brasil, com os militares brasileiros, com agentes de la DINA e de las Fuerzas Armadas também, as outras Forças Armadas de Chile, se discutió a captura secreta de criminales guerrilheiros. Então, acá está em el texto de mi ponencia, en mi tesis, eu posso compartilhar depois este material. Eles estão discutindo não somente o intercâmbio de informações, pero o intercâmbio de subversivos presos. Então, um ano antes de la Condor, de la formalização de la Condor, la CAU, la UOCLE, é indudablemente uno de los protótipos, de los modelos dessas conexões repressivas. Los agentes de la DINA presentes usaram nombres claves, não é possível identificá-lo, pero que outros militares de la aviação, de la marina, sí também estiveram em Brasília, na Escola Superior, a Escola Nacional de Informações, discutindo o intercâmbio de subversivos presos, como a CAU poderia assessorar, auxiliar as dictaduras nessas operações, não só de informação, mas em operativos de intercâmbio transfronteiriço de subversivos presos. Acá, no ano seguinte, Brasil hospeda a 8ª conferência da UOCLE, e um brasileiro se torna o presidente da própria Liga Mundial Anticomunista, Barbieri Filho. E nesta conferência, em Brasília, em 1975, o coronel Pedro Espinosa Bravo, nós outros conhecemos, estuvo presente junto com outros elementos da Pátria e Liberdade, da Embajada de Chile em Brasil, e a Operação Condor, a Operação Colombo, a parte brasileira da Operação Colombo foi entramada nesse congresso da Liga. O caso, por exemplo, de Gerardo Roa Aranedo, de Pátria e Liberdade, quem plantou a notícia falsa no diário O Dia de Curitiba, iniciando a Operação Colombo. Também o promotor de justiça de Chile, em el causa de la Operação Colombo, menciona esta 8ª conferência da Liga Mundial Anticomunista de Brasil como decisiva nessa PSY-OP que antecedeu a Operação Condor. Acá, o CEPS é a cara pública, o capítulo público do complexo UOCLE-CAU, pero que a ditadura militar brasileira estuvo involucrada secretamente em la UOC, em la CLAU também, em la CAU. E acá, rapidamente, para concluir, os serviços prestados por la CEPS, esta filial brasileira da Liga Mundial Anticomunista e da Confederação Anticomunista Latino-Americana, a ditadura de Pinochet. Então, a CEPS publicou alguns livros para tentar blanquear ou defender a imagem de Chile no exterior,
Esses são dois livros publicados por Carl, Interpretação del Chile, el experimento marxista chileno, a serviço ocultamente da Embajada de Chile em Brasil. Acá também a CEPES ha trazido a Brasil el teólogo polaco radicado em Chile, Miguel Porodowski, para uma charla em Brasil, conferências em Brasil, defendendo Pinochet, a ditadura. Porodowski ha participado da Confederação Interamericana de Defesa do Continente 50 outros juristas que Lacan ha trazido para Brasil, pero que encerrando minha ponência nesta conexão Brasil-Chile por dentro da liga, um caso praticamente desconhecido, eu creio que em Chile nadie conhece, uma importante historiadora especializada em la história das mulheres do século XIX, a Ana Maria Stuven, aparece em los arquivos de Brasil como uma agente chilena do Serviço de Informações de seu país radicada em Brasil. Esta misteriosa chilena era a coordenadora de um centro de documentação político de la CEPS, cujo objetivo era precisamente colecionar informações sobre o movimento comunista internacional através do intercâmbio permanente com organizações nacionais e do exterior, produzir informes sobre o movimento comunista internacional, refutando-lo, contra-atacando e elaborando contra-informação. Não sabemos mais nada desta chilena, que hacía uma chilena dentro da filial brasileira da Liga. Pois dejo a pergunta e as pesquisas, os posteriores estudos a vocês. Acá, quando o brasileiro Carlo Barbieri Filho, hijo, se tornou o presidente da Liga, em seus viagens, Ana Maria Stuven acompanhava-lo acá em el túmulo del Führer del ultranacionalismo ucraniano Stepan Bandera, ao lado de Yaroslav Stetsko, um criminal de guerra, presidente del Bloc Bolchevique de Nações, responsável por los pogroms em Lviv durante a Segunda Guerra Mundial. Acá também a professora Ana, quando o brasileiro entrega a presidência da WACL, da World and Communist League, para um sul-coreano, Ben Limb, em 1976. Então, termino minha ponência por acá. Espero poder contribuir para o avanço de nossos estudos transnacionais a respeito de estas articulações anticomunistas de la Guerra Fría. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Rodolfo, perfecto el tiempo, muchas gracias también por eso. Pasamos ahora a la ponencia de Elena Sirica, que es de la UBA y de la UNA. La ponencia se titula La TFP Argentina y sus nexos con la TFP chilena y brasileña, un prisma de análisis sobre el anticomunismo católico y la Guerra Fría. No se te está escuchando, Elena. Vas a presentar también, si no me equivoco. Ahí está. ¿Se ve la presentación o no? Dice que has empezado, así que creo que ahora la vamos a ver. Todavía no, pero... Porque a mí se me ve, pero como tengo este temita con la conexión, ¿por qué no se ve? ¿Alguien la ve? Yo lo que veo es que Elena empezó a compartir, pero todavía no se ve la presentación. No, hay que esperar un cachito o abrir la presentación a ver si se puede ver. A ver, para abrir, o sea, yo la estoy viendo, a ver. Es más, me tengo la opción de dejar de compartir. A ver, No, pero se abrir. demora un poquito, pero Bueno, a ver. Compartir, no. Para verla entera, a ver, bueno, intento un segundo, si no, igual voy. Ya no me. ¿Se me escucha?
Se te escucha, sí. Capaz salir, o sea, dejar de compartir y volver a compartir. Claro, Porque yo sí. ahora me veo, directamente me veo muteada. Bueno, voy hablando a ver si tengo miedo que se me cuelgue la computadora. Esperemos que no. Eh, Bueno, qué pena. Bueno, en realidad, mi presentación acá, a ver, yo he trabajado bastante sobre los orígenes, mi grado en estudios de organizaciones laicas del anticomunismo católico, con foco en el grupo Ciudad Católica y la TFP, esos se está cortando un dos poquito, son Elena. redes transnacionales. Yo quise presentar fue, ay, Sí, se te está cortando un poquito. Yo tal vez lo que propongo es cerrar la... ¡Ay, mira! Ahí se ve. El tema es que si no, como el tema del video consume bastante, podés apagar la cámara, Elena. sí, yo Para, a mí ya no no, veo para nada, mí, tengo todo negro. no, para mí es la computadora que se tildó un poquito, déjala, porque ya ahora ya vemos a Elena, me parece, y vemos la presentación. Pero por Sí, eso, tal vez lo que conviene es que Elena apague su cámara, así Ah, bueno, pues sí. tal vez en una A de esas... ver, perdón un segundito, a ver qué puedo hacer, pues No, porque igual estoy... tampoco es que te vemos porque vemos la presentación, así que tu cámara tal vez conviene No, pero yo apagarla. no veo nada, tengo mi imagen en negro, así que tampoco la Ah, puedo mover. bueno, entonces no. porque nosotros sí estamos Bueno, viendo tu presentación. se viene la segunda pantalla, yo no veo nada ahora, o Sí, quedó tildada en la tapa. Bueno, en concreto, para ir al grano, porque los minutos pasan. Lo que yo acá me propuse fue de ver estas ramificaciones de las organizaciones laicas, no quiero hablar sobre instancias de la iglesia, sino laicos anticomunistas, pero que su anticomunismo buscan fundarlo en una teología católica a través del análisis de la TFP, que ha sido bastante trabajado en Brasil, esta organización, y luego ha sido trabajada el nexo, por ejemplo, entre la TFP de Argentina y de Brasil, de Chile y de Brasil, y hay, que yo sepa, muy pocos estudios que las analicen en forma interconectada. Acá lo que yo quise ver fue el nexo entre, partiendo de la TFP Argentina, los nexos con otras, focalizando más en el vínculo con Chile. Eh, a ver si acá se puede avanzar, no sé qué es lo que ven ustedes o no ven. Eh, Me interesan estas redes porque tuvieron mucha visibilidad pública y capacidad para hacer campañas de difusión muy, pero muy intensas, de manera muy confrontativa y con una disposición absolutamente intransigente. En ese sentido, considero que no solamente buscaron actuar como grupo de presión ante propuestas o disyuntivas concretas, por ejemplo, contra la reforma agraria de Frei en Chile o contra proyectos que se presentaron en la Argentina en la época de la semidemocracia, sino que tenían una mirada mucho más amplia y esto en realidad me falta trabajarlo más, pero es una arista que quiero seguir investigando porque me he encontrado con un video de Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, recuperando la impronta de batalla cultural que impulsa Plinio Correa de Oliveira, el creador de la TFP, ya en los 60, el cual lo ve como un gran maestro y pionero de las batallas culturales. Y por otra parte, me interesaba en tanto lo que evidencia también son estos dispositivos anticomunistas que surgen en países del Cono Sur y luego se van a ir proyectando a otras latitudes, tanto de este continente como de el resto del mundo. La TFP Argentina fue creada en 1967 como una asociación civil anticomunista, así se define, con el objetivo de esclarecer a la opinión pública y a los poderes públicos del peligro del comunismo en todas sus facetas. No sé si se ve, ¿me están escuchando?
Perfecto. Ah, bueno, perdón, pues yo no veo nada ni escucho nada. Eh, eh, ¿Qué están viendo? ¿Se ve algo tampoco? Sí, estamos Bueno, viendo lo que sería la portada la portada de qué. de tu presentación con el Ah, título. tampoco vieron las filminas, qué pena. Bueno, Pero no estamos puedo viendo hacer la nada. primera. No, yo las vengo corriendo, pero Ah, como, no, eso no. no, bueno, lo lamento mucho. Si no, tengo que apagar y reiniciar y va a ser un lío. Ahora bien, en el caso de la TFP Argentina, que formalmente se instituye en 1967, en realidad el núcleo fundador tiene una larga trayectoria en el escenario argentino. De hecho, surge a partir de una revista creada en 1956 por jóvenes católicos procedentes de familias patricias. Creo que uno de los referentes más visibles fue Cosme B. Carvarela, proveniente de una familia con enorme trayectoria en el espacio público argentino ya desde el siglo XIX. Para no extenderme demasiado, digo, su abuelo, además de que participó en asociaciones del laicado católico y en emprendimientos gráficos, en 1930 fue nombrado ministro de Agricultura durante el gobierno de Onganía. Tuvo un estudio jurídico que fue el que negoció la radicación del National City Bank en la Argentina, digamos, con aceitados vínculos también con el mundo empresario y financiero de otros países y particularmente de Estados Unidos. Su hijo, o sea, estoy hablando del abuelo, su hijo, Cosme B. Carvarela, padre, y él participaron de la asociación, la corporación, de la creación de la Corporación de Abogados Católicos, y finalmente Cosme B. Carvarela, hijo, Cosmín, es un promotor de la creación del Grupo Cruzada, junto con otros jóvenes también de familias notables, digo, apellidos como Ibarguren, más adelante Díaz Vélez, Escurra, están muy presentes por allí, así como también, bueno, lo dejo allí, pero digo, algunos habían colaborado antes en el boletín de la parroquia de San Isidro, digo, en general es un núcleo muy pequeño que forjaron lazos en su militancia laical, retiros espirituales, con aceitados vínculos interfamiliares y con una militancia que comienza a acentuarse siendo muy jóvenes, adolescentes aún, pero en la militancia en las postrimerías del gobierno peronista, particularmente cuando se da el conflicto con la iglesia. Este núcleo, digo, crea la revista Cruzada, cuyo título ya es una declaración de principios y de propósitos, y llevar a cabo la batalla contra los infieles que están y contra el avance del laicismo como plataforma del liberalismo y el comunismo que está desgajando los pilares de la sociedad y de la civilización cristiana. En principio, digo, es un núcleo muy reducido. El entramado del catolicismo argentino es muy variado, muy disperso y además con múltiples rencillas entre sí. Pero van a ir tratando de tener mayor proyección, en algún momento participan de otros nexos, pero en el 57 son contactados por el grupo brasileño que luego creará la TFP de Brasil. Acá me y en el 59 sucede más y en el 62, o sea, 6 años después de su creación, directamente el Grupo Cruzada va a comenzar a actuar de manera más orgánica con el grupo brasileño. Esto implica hablar un poco del grupo brasileño. Su principal referente, Plinio Correa de Oliveira, también proveniente de una familia de alcurnia, de hecho, digamos, sus ancestros o sus propias biografías, o más bien agiografías, lo remiten digamos, a los fundadores del Brasil, digamos, pero bueno, viene, digamos, vinculados tanto con el lado paterno y materno, sea en un caso con
los empresarios azucareros y en el otro caso cafetero, digo, viene familia de Alcurnia con intereses terratenientes, abogado, tiene una vasta trayectoria en el movimiento católico brasileño. Desde ese lugar, además de que participa en la Liga Electoral Católica en inicios de los 30, llega a presidir un boletín, el Legionario, que luego y le imprime un enorme dinamismo. Ese boletín participa digamos, es impulsado luego, digamos, propio como referente de la Arquidiócesis de San Pablo. Luego es alejado por su postura muy intransigente que genera controversias en el catolicismo brasileño. Y en el 51 pasa a tener un rol rector en otra publicación, Catolicismo, convocado por un obispo brasileño contrarrevolucionario e intransigente. Y este boletín, Plinio le va a imprimir un enorme dinamismo. Al cumplirse el número 100, publica un extenso ensayo, Revolución y Contrarrevolución, que luego se va a convertir se va a editar en forma autónoma como libro y va a ser la base doctrinaria, operativa y programática del núcleo. Y desde, digamos, el grupo creador de catolicismo, que eran los mismos que ya venían, no es él solo, digamos, él junto con todo el grupo que ya venía participando en el Legionario y en otros, van a comenzar a organizar encuentros, conferencias, jornadas, viajes, buscando establecer lazos tanto dentro de Brasil como fuera del país. Y allí es que ellos se intersectan con los jóvenes de Cruzada y luego van con un grupo chileno que va a crear la revista Fiducia. En 1960, en el marco de la búsqueda de desplegar un accionar contra las propuestas de reforma agraria en Brasil, es que crean la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, que va a desplegar un amplio abanico de acciones en campañas contra João Goulart, contra la reforma agraria, donde van a postular el origen divino del derecho de propiedad, base de la civilización cristiana y del orden social. En el caso del vínculo con el núcleo argentino, me interesa señalar que el grupo argentino tiene una existencia previa, pero los lazos se van a ir estrechando a partir del 62, a partir también de invitaciones a que viajen a Brasil, y esto se evidencia a partir del 64, cuando el grupo de Cruzada despliega una amplia arenga pública contra un proyecto de ley de reforma de la empresa presentado por los diputados de la democracia cristiana en la Argentina. En el caso chileno, la situación es algo diferente. La primera, conocimiento público que hay, no hay un grupo preexistente. En Chile, digamos, la derecha tradicional viene de capa caída, el crecimiento de la democracia cristiana, también como base también de una idea de realizar reformas ante el avance del comunismo, a tono con la idea de la Alianza para el Progreso, genera enorme malestar en los sectores más intransigentes. Y en el 60 hay una reseña laudatoria del libro de Plinio, Revolución y Contrarrevolución, que se publica en una revista vinculada a la Universidad Católica, y un grupo de jóvenes pudientes de la juventud del Partido Conservador viajan a Brasil, y en el 62 es que crean la revista Fiducia. Esto evidencia la centralidad de los contactos personales, los intercambios de experiencia, la importancia de los viajes a Brasil, y el despliegue de un tipo de estrategia conjunta que evidencia un anticomunismo muy virulento, una defensa de las desigualdades como algo natural, defensa de la propiedad privada absoluta, con un creciente aristocratismo. Podríamos decir que acá hay una suerte de
opción preferencial por los ricos, patricios y tradicionales, aunque no sé si de tradicionales. Las campañas de difusión que van a presentar en el caso brasileño, chileno, se evidencian en el 65 con una fuerte arenga en contra de las propuestas de reforma agraria, con publicación de interpelaciones solicitadas. Esto es replicado en grandes medios gráficos, en el caso chileno, obviamente en el Mercurio. En la Argentina, la campaña contra el proyecto de ley de reforma de la empresa es publicado en La Nación, La Prensa, Clarín, aunque hay una diferencia, que es que en el caso argentino claramente aparecen como solicitadas pagas. Pareciera ser que en el caso chileno hay más bien una colaboración de estos periódicos. Otra cuestión que quería marcar sobre esto es que en el caso chileno la estrategia sigue el mismo marco que en el caso brasileño, porque en ambos ha habido una disputa o está habiendo una disputa contra la reforma agraria. Y esto es presentado con un horizonte catastrofista. El avance de esto sería el imperio del desorden, la esclavitud, ante lo cual es necesario, o sea, esta revolución viene a trastocarle el orden, y lo cual requiere una contrarrevolución que venga a salvar a la civilización. Puede parecer algo estrambótico, tal vez, uno dice en periodo de modernización sociocultural, pero lo cierto es que la estrategia ofensiva que realizan incide en una suerte de radicalización hacia la derecha muy intenso que va a comenzar a darse en Chile. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate ha destacado el componente juvenil de estos grupos, ¿no? Casi Elena, una expresión perdón, te quedan 2 minutitos. Sí, sí, casi como una expresión de una revuelta cultural que encarna y explicita una crítica al estado de cosas imperante. En el caso argentino, la situación es distinta porque el contexto es distinto. Sus primeras campañas las realizan durante el gobierno de Ilia, pero la constitución de las entidades como tales se va a dar en 1967. ¿En qué marco? En el caso chileno, bajo el gobierno de Frei, al cual ven como una avanzada del marxismo, lo denuncian como el Kerensky chileno, mientras que en la Argentina se da bajo el marco de la dictadura de Onganía. Eh, Palabras de cierre. Por una parte, si bien yo hago mi trabajo con revistas, digo, esas revistas no son meros portadores de artículos, sino que condensan redes intelectuales y militantes de alcance local, nacional, transnacional, obran como plataforma operativa de estos dispositivos que realizan intensas campañas en el espacio público, no solo como grupo de presión, sino intentando librar una batalla mucho más amplia. Y tuvieron, en el caso chileno y argentino, un influjo diferente en función de las especificidades nacionales de cada lugar. Y en la actualidad, si bien, a ver, la TFP se va a disolver, se va a dividir tras el fallecimiento de Plinio, existen muchas entidades y creo que esta disposición a la batalla cultural intentando reafirmar otros valores está siendo presenta una matriz que permite, digamos, que es necesario reestudiar en la actualidad. Cierro acá. Lamentablemente no puedo ver a nadie. ¿Me escucharon? Sí, a mí se me Sí, cortó un sí. poquito al final, pero también por mi internet, creo. Pero sí, ¿se escuchó, no? Sí, 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 yo sí, no sí se veo, yo tengo escuchó. la pantalla en negro, la Sí, verdad que se... perfecto, se escuchó perfecto, Perfecto. Elena. Sí, 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 sí. sí, se Gracias, escuchó Elena. bien.
Perfecto. Bueno, entonces pasamos a la tercera ponencia, que es de Pablo Varela, de la Universidad de Vigo. La Perdón, lo que ponencia se sería titula- importante es que Elena deje de compartir pantalla. Me desconecto un rato, tengo que resetear esto. Muy Es un bien. minutito, perdón. Y Pablo, no sé si vas a... Ah, sí, dijo que iba a presentar. No, no sé. Pero bueno. Ahí está. La ponencia de Pablo se titula Deportación política latinoamericana en campos nazis, trayectorias, violencia y memoria transnacional. Te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Perdonad si se me ve así un poco en oscuro, se encendía ahora la luz. Pero bueno, como ya lo comentamos al principio, hace mucho calor en España, incluido en Santiago. Entonces, bueno, tengo todo cerrado para, bueno, por lo menos no asarme durante la presentación. Entonces, vengo de la Universidad de Vigo, yo actualmente soy postdoctoral de la Xunta de Galicia y básicamente, bueno, yo lo que me dedico, antes estuve trabajando en la tesis doctoral temas de terrorismo en España con el caso de ETA. También he tocado algo de tema de América Latina y ETA, pero tampoco mucho en profundidad. Y ahora sobre todo lo que estoy haciendo es trabajar temas de deportación y exilio. Este año voy a publicar un libro sobre deportadas españolas en los campos de concentración y en relación con esto estoy trabajando otros grupos nacionales de mujeres que terminaron en campos de concentración, que es la razón por la que vengo a presentar el tema de hoy, porque está vinculado. Al final, cuando trabajas temas de deportación y el exilio, pues es bastante común encontrarte con nacionalidades que no entiendes muy bien cómo llegan a ello. Determinadas personas que de repente te las encuentras en un campo de concentración y te preguntas, vale, ¿cómo ha llegado aquí un chileno, un peruano, alguien de Curazao? Es decir, casos muy particulares que, bueno, que evidentemente son llamativos para el historiador, ¿no? Y que, bueno, en un momento dado decides pues, profundizar un poquito en el tema. Entonces, esto es una investigación inicial, es decir, es en un punto de partida. De hecho, estoy con otras investigaciones cruzadas a la vez, entonces, bueno, no sé cuánto tiempo en el futuro le voy a poder dedicar, pero bueno, sí que he visto algún caso que merece la pena recuperar porque en general está bastante mal estudiado. Y voy a ir compartiendo, y de hecho voy a ir comentando otra cosa, que a pesar de lo que se pueda pensar, todo lo que es tema de... Espera, que estoy viendo cómo... Bueno, comparto toda la pantalla. De lo que se pueda pensar, la mayoría de estudios de lo que es la deportación española se ven en pantalla completa. Sí, ahora sí. Vale, es que igual tarda un poquito en cargar. Que en general los estudios de la deportación, exceptuando el caso de los judíos, que está mucho mejor estudiado, muchos de ellos fueron realizados en los años 60, años 70, y eso quiere decir que la mayoría de ellos presentan muchas deficiencias. Y, por ejemplo, en el caso de los deportados latinoamericanos, pues ocurre un poquito lo mismo. Es decir, no son muchísimos casos. Yo de momento tengo localizados yo creo que lo digo en la siguiente diapositiva, cerca de 90 casos. Tampoco he profundizado yo bastante en localizar los casos, solo he estudiado algunos de ellos por cuestiones concretas, pero al final, claro, tenéis que pensar, bueno, hay que pensar que cuando tú estudias cada uno de los perfiles, cada uno de los casos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, lo voy a mostrar a través de uno de los casos que más o menos ya tengo estudiado. Entonces, voy a ir presentando ya directamente los datos, porque yo creo que es lo que es más visual y lo que más rápido se puede ver. Actualmente estoy hablando de 87 casos y hay que diferenciar tres tipologías, que eso es al final algo que hay que tener en cuenta. Por un lado tenemos judíos nacidos en América Latina, es decir, judíos que nacen en estos países, normalmente pues de familias que o el padre trabaja de agente comercial, banqueros, periodistas, es decir, perfiles bastante diversos, perfiles técnico-comerciales, que normalmente están en estos países debido a diferentes negocios, luego se trasladan a Europa, es decir, perfiles muy, muy concretos, que la mayoría de ellos, digamos que lo que es la deportación y detención les suele coger en Francia o en países, bueno, en Países Bajos. También hay algún caso de Bélgica y creo que había un caso de Alemania, pero bueno, en general son perfiles bastante concretos. Normalmente los casos de Francia, pues bueno, son todos, siguen la misma trayectoria que los judíos franceses, es decir, pasan al campo de internamiento de Drancy y de ahí son deportados normalmente a Auschwitz. Luego tenemos judíos europeos con nacionalidad latinoamericana, que es el grueso que además aquí es donde yo creo que puede crecer más, pero quizá en mi caso es lo que menos me interesa, porque los grupos que están peores estudiados
son los de los grupos de lo que es el tercer grupo, que son deportados políticos. En el caso de judíos europeos con la nacionalidad latinoamericana, normalmente obtienen los pasaportes de forma irregular en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, por iniciativas de embajadores, diplomáticos de diferentes países. Por ejemplo, hay un grupo muy grande de judíos que reciben pasaportes de Paraguay, pero se debe a la iniciativa de un diplomato polaco. Luego, por ejemplo, en el caso de Bélgica, hay un diplomático español que facilita muchísimos pasaportes españoles a judíos tanto belgas como de Países Bajos. Al final, estos judíos les suele ir mejor que a los judíos nacidos en América Latina, porque normalmente tienen un estatuto de protección que les garantiza no terminar directamente en Auschwitz, aunque algunos terminan en Auschwitz, sino que normalmente terminan en Bergen-Belsen. Es decir, las condiciones para sobrevivir en el campo son superiores a los del primer grupo. Y luego el último grupo, que es a mí el que más me interesa, que son los que normalmente en Francia se denominan como deportados políticos y resistentes. En Francia normalmente se divide el estudio de lo que es la deportación en deportación racial, deportación política y deportación de político resistente, que son precisamente las categorías que se utilizaron en Francia en la posguerra para tema de pensiones y otros tipos de reconocimientos. Entonces, en mi caso, a mí me interesan más los políticos resistentes porque son aquellos que participaron en la resistencia de alguna forma. Estos casos, además, hay alguno que los encontramos en brigadas internacionales en la Guerra Civil Española o que se implican durante la Segunda Guerra Mundial. Normalmente esto, sobre todo, estamos hablando de Francia. En el ejército francés, especialmente en el periodo de la resistencia. Es decir, son casos que bueno, por diversas razones a mí me interesan más porque estudio redes de resistencia también. Normalmente son casos que los detiene la Gestapo en torno al 42, 43 y 44 y que, bueno, normalmente terminan en los campos de concentración, en campos que nos encontramos más con deportados políticos franceses, españoles, los encontramos sobre todo en Buchenwald. Aquí estamos hablando de muchos menos casos, 18, y hay otro detalle de todo el corpus que quería comentar, que, bueno, que lo que es la representación femenina, que es precisamente quizá la que más me interesa, es bastante inferior a la masculina. Creo que en este caso las mujeres representan en torno al 25% de los casos. Luego, aquí tampoco es un poquito básicamente lo mismo. Estaba mirando si había cambiado mucho lo que es aquí en este gráfico, pero básicamente explico un poquito lo mismo. Y luego, casos particulares. Quería mostrar 4 casos así porque es una forma bastante sencilla de explicar cómo está el estado de la investigación. Hay casos que, por ejemplo, ya han recibido una mayor atención por parte de los historiadores. En muchos casos, no tanto por parte de historiadores, sino por gente que luego quiere escribir algo. Por ejemplo, tenemos el caso de José Salazar, que salió publicado un libro que es el mexicano de Buchenwald, que yo creo que lo sacó la editorial Planeta no hace mucho. Luego, por ejemplo, está el caso de Madeleine Truel de Perú, que es bastante conocido, por lo menos en Francia. Y luego, por ejemplo, tenemos ya el resto, que el resto es a lo que me refiero, que es los casos que quedan por construir. Por ejemplo, en el caso de Félix Llanos Alonso, aquí muestro 2 imágenes de él. Es un caso que está relativamente mejor estudiado porque hay un grupo de memoria histórica en Asturias. Él es de origen asturiano, pero nace en Cuba. No es el único nacido en Cuba de origen asturiano que termina en los campos de concentración. Es un caso que está más estudiado, un poquito más, tampoco mucho más, porque hay un grupo de memoria histórica que se ha interesado por construirlo. Pero, por ejemplo, el siguiente caso, que es el de Julio Villegas, no está para nada estudiado y además es un caso interesante porque se entremezcla lo que es lo poco que he podido encontrar de él hasta el momento que se ha escrito sobre él a nivel de memoria histórica, lo mezclan con su hijo. Es decir, porque su hijo también no acaba deportado, es deportado, pero no entra dentro de la categoría de deportados políticos, bueno, de deportados a los campos de concentración, porque terminan en una stalag, en un campamento de explotación que normalmente no recibe esa consideración por diversas cuestiones metodológicas de campo de concentración. Entonces, se entremezclan él y su hijo y es un caso que, por ejemplo, está
está por trabajar. Es decir, hay que recuperar todas las fichas de los campos, que es lo que estoy mostrando en la imagen. Tuvo reconocimientos militares en Francia al volver de los campos de concentración. Es un caso que a través de la documentación ya te permite reconstruir mucho la trayectoria dentro del propio campo. Luego, por ejemplo, en el caso de su hijo también hay documentación de la prisión militar en la que estuvo. Y luego, por ejemplo, a todo esto hay que sumarle el trabajo de registros civiles, que en todos estos casos es muy importante porque tienes que reconstruir absolutamente todo, es decir, matrimonios del hijo, nacimiento, defunción de la mujer, etc. Entonces, bueno, digamos que es un trabajo que al final es relativamente viable porque estamos hablando de que son 87 casos y los que son deportados políticos son menos, pero claro, es una pena que hasta el momento no se le haya dedicado una atención expresa y en detalle a reconstruir casos que al final son muy interesantes porque, bueno, permite entender cómo estos latinoamericanos terminan aquí y luego terminan en los campos, porque al final te permite ver un poquito pues trayectorias muy particulares, pero que te permiten entender también determinadas trayectorias históricas, ¿no? A lo largo del siglo XX, ¿no? De estos perfiles de migrantes que llegan a Francia o que llegan a países europeos y que acaban insertos en estas dinámicas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí otra imagen que de hecho es curioso, normalmente al padre de él lo vinculan a que está casado con la hija de su hijo. Es decir, se empiezan a mezclar datos porque hay un desconocimiento en sí, entonces, bueno, se empieza a mezclar todo y porque no hay un estudio exhaustivo de cada uno de los casos. Luego, en el caso de las trayectorias, normalmente lo que nos encontramos, hay muchas tipologías de casos. Por ejemplo, aquí habla de la familia Askenazi, que, bueno, evidentemente por el apellido ya estamos hablando de unos judíos, pero que nacen en Cuba, de Cuba terminan en Marsella, luego se van a París y terminan detenidos en París. Otro caso, por ejemplo, de Argentina, pues esta creo que es una familia de origen judío alemán que terminan viviendo en París y les ocurre básicamente lo mismo. Un caso brasileño similar de origen judío que termina en París, era comerciante y lo acaban deteniendo también la Gestapo. Otro caso, Germain Ullmann, que es un poquito lo mismo, es decir, los casos de los judíos latinoamericanos, normalmente prácticamente todos tienen la misma trayectoria. Y normalmente es curioso que la residencia está en las grandes ciudades, es decir, París, Marsella, Lyon. Normalmente terminan en lo que es en Francia porque hay una migración por cuestiones económicas y de ahí, bueno, acaban detenidos en ese periodo de la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente porque son judíos y al final terminan deportados en campos de concentración y el índice de supervivencia es muy bajo en estos casos. Luego, normalmente las rutas que seguía, la ruta es bastante sencilla, porque bueno, voy a ir un poco rápido en esta parte. Normalmente las rutas son siempre, había una serie de principales rutas para llegar a los campos. Esta es la de Ravensbrück, que es la que, bueno, explica en los libros de a dónde llegan las mujeres, pero normalmente el funcionamiento de lo que es la detención y deportación en Francia es prácticamente lo mismo para todos los casos. Normalmente los que son detenidos en ciudades del sur de Francia, dentro de Francia, los acaban trasladando al eje central de París, que normalmente los internan en prisiones francesas. Si son judíos van a Drancy y si no los detienen en Fresnes y en Compiègne y de ahí los deportan a los campos. O van por el eje norte, normalmente un eje ferroviario, o por el eje de lo que sería, no sería sur, pero bueno, por el corredor de Nancy, Metz, Saarbrücken. Las rutas al final prácticamente son todas las mismas para los convoys. Y luego, en el caso de los pasaportes, que bueno, aquí es lo que tengo menos estudiado, el grupo que tengo menos estudiado, pero bueno, porque yo creo que en general estas redes de protección a través de embajadas y diplomáticos está bastante bien estudiado. Hay casos que están muy bien documentados y hay otros que no tanto. Por ejemplo, los casos de los pasaportes cubanos o brasileños o uruguayos no están tan estudiados como el caso de Paraguay, que al final tiene más entidad y bueno, digamos que ha llamado un poquito más la atención de la historiografía. Pero bueno, esto digamos que es el grupo que menos me interesa, que evidentemente también lo estudio, pero en mi caso no es precisamente el que voy buscando. Y luego, respecto a la experiencia concentraria, como veis al final, la distribución por los campos, veis que entre los principales alguien Bergen-Belsen, normalmente en Bergen-Belsen terminan aquellos que tienen una protección por parte superior porque tienen pasaportes latinoamericanos a pesar de que son judíos, ¿no? Y luego los que terminan en Auschwitz, normalmente estamos hablando de esos judíos nacidos en Latinoamérica.
Y luego el resto de campos, la mayoría de ellos, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, normalmente estamos hablando de casos de deportados políticos. Deportadas políticas normalmente terminan en Ravensbrück o Sachsenhausen, y en el caso de los deportados políticos, normalmente terminan en Buchenwald y en Dachau. Tenemos casos de todo tipo, son muy interesantes porque al final son trayectorias muy particulares y estudiar la documentación que hay al respecto, se genera bastante documentación. Normalmente los primeros casos de deportados a los campos los encontramos en el año 42, a partir del año 43-44, sobre todo en el verano de 1944, hay un pico de deportaciones y bueno, luego las evacuaciones se producen, empiezan en enero de 1945 desde los campos que van siendo liberados de los rusos a medida que van avanzando hacia la zona de Berlín. Hay casos sumamente interesantes, por ejemplo, el de Gabriel de Andrea está bastante bien estudiado, tiene bastante Pablo, perdón, documentación. te Sí, quedan 2 minutos. vale, perfecto, porque esto ya es prácticamente lo último. Entonces, por ejemplo, el caso de Gabriel de Andra no está bastante estudiado y es un caso bastante llamativo, al igual que el de José Salazar. Pero bueno, al final hablamos, ¿cuál es el problema básico? Que nos encontramos con la situación de que son casos bastante poco estudiados y que por alguna razón a la historiografía especialista en los campos de concentración pues no ha llamado tanto la atención. ¿Por qué no ha llamado tanto la atención? Básicamente porque la mayoría de estudios, voy a dejar de compartir, que bueno, ya creo que ya lo he hecho, la mayoría de estudios pues se dedican sobre todo a los estudios de los judíos, ¿no? A grupos de judíos no deportados, y luego, por ejemplo, en el caso de Francia, deportados políticos franceses. Pero ¿qué ocurre? Que deportados políticos españoles, no hablo de los deportados que terminan en Mauthausen, que esos al final sí que están mucho estudiados, pero todo lo que es deportado político desde Europa Occidental, falta muchísimo trabajo por hacer. La cuestión es que, bueno, al final reproducir y estudiar cada uno de estos dos casos con toda la documentación que van dejando por diferentes archivos lleva muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo confío que en el futuro pues haya gente que se vaya estudiando más por estos temas y diga, oye, mira, a mí me interesa estudiar los deportados chilenos, pues les digo, mira, toma, estudialos tú, porque al final es un tema muy llamativo que normalmente a nivel historiográfico pues se le llama bastante la atención en la actualidad por estudios de memoria histórica y porque cada vez más hay memoria histórica en Francia, que la están impulsando mucho en los últimos años, sobre todo a nivel departamental, pero también evidentemente en países de Latinoamérica y también en el caso de España, que en los últimos años ha habido impulso de lo que es la memoria histórica, debido a que actualmente gobierna el Partido Socialista. Igual en el futuro ya no hay este impulso y se pierde un poquito el fuelle. Y muchas gracias a todos por escucharme y por haberme ofrecido la oportunidad de participar. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces ahora pasaríamos a la parte de comentarios. Si tienen comentarios o preguntas, vamos a hacer una rondita y después dejamos hablar a los ponentes. Capaz podemos arrancar por Vito, no sé si estás ahí, Vito. Sí, aquí Ahí estoy, ¿me estás. oyen? Y Sí. después de tu comentario, si hay más preguntas, hacemos eso y después vuelven a hablar los ponentes. Claro, bueno, buenos días ante de todo a todas y todos. Para empezar, sí, voy a ser, o sea, bastante, digamos, sintético para dejar tiempo para todo para la siguiente ronda. Me fijé mayormente sobre la ponencia de Rodolfo, ya que ella es más cercana, digamos, lo que son mis temas de investigación en general. Yo creo que, digamos, agradezco mucho a Rodolfo por este trabajo, porque creo que sea muy, muy importante investigar, profundizar el tema, ¿no? De lo que fue la Guerra Fría, sobre todo, más allá de los actores institucionales, ¿no? Y investigar más, profundizar el conocimiento de lo que eran las organizaciones híbridas y civiles, sobre todo en ese momento, si vemos lo que está pasando en América Latina, ¿no? O sea, que con toda esa ola ultraconservadora que está, bueno, hemos visto lo que ha pasado en Colombia, con las últimas elecciones, con Argentina, Chile, todo eso. O sea que yo creo que sea muy importante intentar verificar de dónde está, porque estas personas ahora mismo hablan, se organizan y tienen su influencia también en todo el hemisferio, no solamente en el territorio. Así que sería muy interesante entender más profundamente de dónde sale esta conexión y si hay, ¿no?, un lenguaje común con lo que está pasando, entre lo que está pasando ahora y lo que pasó en ese entonces.
Y creo que la manera mejor es investigar exactamente ese tipo, ¿no? de organizaciones más orientadas hacia lo civil que o sea, militar. Pero yo creo que la ponencia de Rodolfo podría rendir aún más si dialogara de manera más articulada con la periodización y la literatura que ya tenemos. O sea que me refiero en particular a la periodización, al libro que es de Francesca Lessa que salió en 2022, que es The Condor Trials. ¿Cuál es el, por qué lo pongo sobre la mesa de la discusión? O sea que ella trabaja sobre todo, o sea, no sobre todo, exclusivamente ¿no? sobre el carril militar ¿no? de la represión. Y de acuerdo con su libro sale que la colaboración entre para el intercambio de no solamente informaciones, sino también de prisioneros, empieza ya con la colaboración embriónica de 1969, ¿no? Y los brasileños fueron exactamente los primeros targets de esa represión porque cronológicamente, ¿no? Son los primeros exiliados que empezaron a dejar su país, otra vez por el tema cronológico, primero. Segundo, ya sabemos por el tema del libro de Tanya Hammer que la dictadura de Brasil tuvo un papel directo, ¿no? Dentro del golpe de Chile de 1973. Así que ya podemos ver un enlace directo. Y tercero, que digamos, más se acerca digamos, a la temática que trata Rodolfo, que es que durante los interrogatorios de la tortura del Estadio Nacional de Santiago de Chile había militares brasileños junto a uruguayos también que estaban interrogando a los prisioneros durante la sesión de tortura. Así, claramente, lo que estoy diciendo no debilita de ninguna manera la tesis de Rodolfo, pero yo creo que de alguna manera la reubica. Así que yo creo porque también, o sea que en esos tipos, o sea que hay muy pocos trabajos que se han centrado sobre ese tema, o sea que la mayoría de los trabajos siempre se han quedado dentro de conexiones militares, ¿no? Así que sea, digamos, profundizar ese tema yo creo que sería el verdadero aporte, o sea, no demostrar que hubo un antes, sino enfocarse sobre el carril civil y civil militar, porque es también muy interesante las interacciones, ¿no? Entre organismos prácticamente, digamos, exclusivamente civiles, como puede ser la CPE, los estudios de eso, y agentes militares. Y, eso nada. Y sobre el tema de Elena, no sé si ha vuelto, es que digamos, yo también, yo creo que, por lo menos por lo que mi conocimiento, el tema del catolicismo dentro de la Guerra Fría, ¿no? Latinoamericana, ha sido siempre muy poco estudiado. O sea que sabemos, por ejemplo, o sea que no solo en la Guerra Fría, la latinoamericana, sino en toda la Guerra Fría, porque, por ejemplo, el catolicismo radical fue también la doctrina de la Cité catholique, ¿no? O sea que ¿cómo se dice? La sede, la organización originaria, ¿no? De donde tuvo origen la ciudad católica, en París, por ejemplo, fue la inspiradora, ¿no? De lo que fue la estrategia de la atención en Italia, o sea, ¿no? La ola de masacre que hubo entre 1969 y 74. Y así no, es simplemente una pregunta. O sea que la TFP, de lo que yo no conocía absolutamente, tengo que ser sincero, o sea, la existencia, o sea que es posible poner, ¿no? Insertar, colocar la TFP también en el marco de todas las organizaciones que incluso legitimaban la tortura y la violencia como herramienta para contener al comunismo, o digamos, se quedó en un plan más, digamos, político y de propaganda. Y nada, con eso me paro y dejo la palabra a otra persona. Muchas gracias, Vito. Bueno, no sé si algún otro comentario, Juli. Alberto, ¿vos también levantaste la mano? Ah, bueno, entonces intervengo yo. Bueno, yo había leído así detenidamente la ponencia de Rodolfo porque, bueno, también ya había leído la tesis en su momento. Y yo te quería preguntar, Rodolfo, lo siguiente. Vos sabés que cuando yo voy cuando yo voy al archivo de Paraguay, eso fue en 2014, que organizamos un evento en Paraguay
por los 50 años también de la... No me acuerdo si eran los 50 años del golpe de Estado. A ver, estoy haciendo mal los cálculos, 60, bueno, del golpe, bueno, el suicidio de Vargas, el golpe de Estado de Stroessner y también el golpe de Estado en Guatemala. Entonces, una fecha bastante redonda, organizamos un evento y yo ahí aproveché, fui al Archivo de Paraguay y ahí fue cuando me encontré con todos los documentos relativos a la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Entonces me traje todos los documentos, así que era una cosa como sueltas, ¿no? Eran todos como documentos sueltos. Y al empezar a organizarlos, empecé a darme cuenta de esta situación de que había un segundo congreso y había un segundo congreso, pero en distintas sedes. Yo digo, pero si estos dos segundos congresos, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo? Hay un segundo congreso, otro segundo congreso, y como eran fojas sueltas, no. Entonces, bueno, tuve un montón de tiempo tratando de organizar eso, para después, como que me había dado cuenta un poco de eso, ¿no? De que había como que a mí me parecía que eran congresos públicos y congresos secretos. Entonces, ahí, cuando organicé un poco todo lo que me parecía que eran los congresos que había, lo mandé a un congreso, un coloquio que estaba organizando Ernesto Goslaski, un coloquio sobre las derechas, que fue uno de los primeros que se hicieron. Eh, y una de las discusiones que habían surgido ahí, que yo no me acuerdo si fue 2015 o 2016, era efectivamente si eran secretos, si no eran secretos, si era algo secreto, si era público, qué onda era eso. Y ahí fue cuando me cruzó por la cabeza también hacer una entrada en Wikipedia, la entrada en Wikipedia que no había, la entrada en Wikipedia de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, es la que hice en ese momento. Y yo veo que, y a mí me quedó siempre la duda, a ver, porque me acuerdo que no sabía cómo, o sea, no me daba, por eso el lenguaje que había utilizado, por ejemplo, en aquel entonces, pues presenté la ponencia en el ELASA, porque no era más que describir los congresos y lo que a mí me parecía que era la organización, o sea, era recién como empezar a construir lo que eso era, no tenía mucha idea y no había nada, lo único que había escrito en ese momento, me acuerdo, era el texto de Macedonio, ¿no? López Macedonio. Después que no encontraba más nada, y sí encontraba algunas cositas sueltas en el archivo de la Cancillería, sobre todo porque yo estaba tratando de reconstruir las redes entre los que eran como le dice Ernesto, los campeones del anticomunismo en América Latina, que eran los centroamericanos, con Argentina, ¿no? Me interesaba particularmente eso por las características que tenía ese partido en Guatemala, ¿no? Y el congreso que había sucedido en Argentina en 1980, en donde claramente en la prensa hablaban de este apoyo de ese congreso. Pero el tema es cuando empiezo a revisar ese congreso y que empiezo a ver que estaban todos los milicos también metidos ahí adentro, digo, pero esto fue más grande. Y en el archivo de Paraguay, la verdad que había algunos documentos muy interesantes que la verdad que uno podía sostener firmemente lo de las redes, por lo menos entre las inteligencias latinoamericanas. Mi pregunta es la siguiente. Yo lo que veo, digamos, a lo largo de lo que vos pudiste avanzar, me parece un montonazo después sobre estos temas, es que efectivamente, digamos, podemos estar hablando como con firmeza y con propiedad de que efectivamente hubo los congresos de organizaciones políticas militares, eran congresos secretos, efectivamente, y que los otros eran congresos, yo les decía semipúblicos en ese momento porque no estaba como muy firme hasta que encontré, digamos, que efectivamente esos congresos formaban parte por ejemplo, estaban contemplados en las memorias de la Cancillería Argentina. Es decir, eran eventos hasta oficiales del gobierno militar, ¿no? Entonces, claramente eran congresos muy públicos porque salían en la prensa, pero además no solo públicos, sino además oficiales, ¿no? Porque prácticamente si están en las memorias de una cancillería, tienen esas características. Entonces, lo que quería preguntarte es, en primer lugar,
esa distinción que haces vos entre congresos secretos y congresos públicos, ¿de dónde lo sacaste? O sea, si fue algo que vos pudiste también ir reconstruyendo por tu propio camino de investigación, o fue algo que en realidad después sale de una primera cosa de Wikipedia. Entonces uno en realidad lo tiramos a ver qué pasaba, porque la verdad que mi intriga era esa. Yo digo, a ver si alguien va levantando y se empieza a investigar esto, porque era algo que quedaba así como muy. Digo, bueno, yo puedo ir reconstruyendo esto, pero a ver si hay más gente que puede ir reconstruyendo. Y que sí que aparecía Brasil así. Y es interesante porque he visto a varios brasileros, ¿no?, que están trabajando sobre el tema. Así que eso me resultó muy interesante. Toda tu tesis está buenísima y porque es algo mancomunal lo que haces, o sea, es gigante. No sé cuánto trabajo te llevó eso y desde hace cuánto también que estás investigando todo esto. Y porque es así una cosa a detalle, digamos, increíble. Y bueno, y un poco en relación a esto que mencionaba Vito. No, sí, a mí me llamó la atención, digamos, como que no sé si trabajaste con Francesca o no. Bueno, es muy amiga Francesca, digamos. Y esto, precisamente que mencionaba Vito, respecto de la articulación con los civiles, ¿no? Cuando estuve hablando porque ¿qué pasa? Cuando yo armé bueno, vos citás ese trabajo que yo hice sobre tratar de como comparar Cóndor con lo que vino después. Porque bueno, el año pasado se cumplieron 50 años de Cóndor y estaba bueno, aunque sea, empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Y entonces, claro, el trabajo de Francesca, al ser un trabajo que está muy enfocado, digamos, en la formalización de lo que fue el proyecto de Operación Cóndor, ella no trabaja para nada con las organizaciones civiles. Por ese motivo, en realidad retomé el trabajo de Patrick McSherry, en donde Patrick sí retoma, o sea, es como que tira esa hipótesis de trabajo sobre la cual ella en realidad no profundiza después, porque solamente se queda en aspectos, que también lo he hablado con ella, se queda en aspectos como muy chiquitos y lo propone en el libro, pero no profundiza. Y Francesca eso no lo retoma. Después yo hablando con Francesca, me dice, no, no, es que no hubo. Entonces Francesca dice que no, porque ella más bien como que estudia a las Fuerzas Armadas y tal vez a las conexiones más formales y demostradas. Pero es que realmente la investigación sobre las redes transnacionales de la ultraderecha o sea, hay documentos fehacientes de la articulación con las Fuerzas Armadas. O sea, no es un bolazo, o sea, es algo que está muy fuertemente expuesto y que yo ya lo había visto en los documentos de Paraguay, como te digo, o sea, hay documentos que incluso en algún momento alguien en alguno de los libros sobre Operación Condon habían retomado, incluso creo que en el juicio también hubo un par de documentos que se retomaron del archivo de Paraguay, donde claramente, o sea, había, por ejemplo, me acuerdo de uno donde los empresarios uruguayos iban a reunir para mostrar el trabajo de inteligencia que venían haciendo. O sea, eso no es algo que se puede pasar así por alto. Ahora, de tu trabajo, o sea, de esta ponencia en específico, claro, porque después en tu tesis es tan larga que es como que en algún momento yo ya es como que vas revisando distintos momentos, pero en este momento, este párrafo que vos citás en la página número 9 de la ponencia, o sea, es muy claro, eso digo, o sea, si nosotros quisiéramos darle fuerza, bueno, yo fui perito en juicios y entonces, claro, uno después cuando es perito en juicios decís, bueno, a ver, hay que demostrar esto, ¿no? Pero acá hay un documento muy, muy claro que bueno, no sé de dónde es, que vos le pones AC.ACE y un código, pero dice, captura secreta de criminales guerrilleros, rurales y urbanos, terroristas y secuestradores, cuando huyendo de la justicia en un país se internen en el territorio de otro, donde opera una organización militar miembro regular de la CAL. La organización militar en cuyo país se internen estos criminales, al capturarlos, los pondrá secretamente a la disposición de la organización militar aliada.
promover tratados internacionales entre los gobiernos anticomunistas referidos a la extradición legal de los agentes subversivos del comunismo a los que se ha venido haciendo referencias de los incisos anteriores para cubrir las eventualidades en que no resulte posible, bla, bla, bla. O sea, es un documento muy explícito, digamos, muy explícito. Y vos este documento lo sacás de un archivo oficial. O sea, vos este documento lo sacás de una... Entonces, o sea, esto para mí es muy importante. Yo no sé cómo estarás vos articulando con las investigaciones actuales o con los casos judiciales que tal vez pueden seguir estando en marcha, pero a mí me parece que hay ahí a veces, o sea, uno puede escribir un millón de cosas y bueno, y no darle o sea, son muchos documentos a veces con los cuales trabaja, pero a veces hay que seleccionar algunos y decir, a ver, esto tiene una fuerza más que historiográfica, o sea, esto es algo más fuerte que eso, más importante que eso. Entonces te quería preguntar es eso, bueno, por un lado esto de lo de los congresos secretos, lo de los congresos secretos, porque me genera muchísima curiosidad, porque o sea, fue como un año de pensarlo y de lanzarlo a Wikipedia, o sea, fue así. Y entonces, la verdad que me resulta curioso. Y después, por el otro lado, además para saber a ver cómo se mueven también otras redes, bueno. Y bueno, y después saber esto, ¿no? O sea, si tenés vínculo o no con el ámbito judicial, si hay juicios en marcha en los cuales estás vinculado o no, y si, bueno, en qué estado está esa tesis, si tenés que reescribirlo o no para publicarlo. Eso es otra cosa que te quería preguntar, o si la vas a publicar así, o si estás aprovechando para publicar artículos, porque también, si no, quedan ponencias, que es lo que también un poco me pasó a mí en su momento, ¿no? Que iban quedando como ponencias en algunos congresos, y de no publicar uno porque te da como cosa o no sabes muy bien todavía, eh, pero que sin embargo a veces es muy importante publicar porque si no, eh, eh, cómo hacemos, ¿no? También los investigadores para ir haciendo esta cadena de investigación. Yo estoy tratando de volver, y esto va como comento, estoy monopolizando demasiado la palabra, perdón, pero ahora lo que estoy viendo es trabajando alguna cosa en México, ¿viste? Para reconstruir allá un poco todo lo que tiene que ver con la FEMACO y todas las publicaciones que tenían allá, así que eso es lo que estoy tratando de hacer yo. En algún momento creo que podríamos en todo caso intentar alguna publicación o algún dossier como salió ayer, como Meli también propuso ayer, empezar a pensar publicaciones de todas estas investigaciones que me parece que se conectan todas con todas, ¿no? Por supuesto, son los mismos temas. Así que bueno, eso por este lado. Y después me interesaba, Pablo, me interesaba mucho preguntarte porque esto que vas haciendo, es como que lo que mostraste hoy es el resultado, ¿no? De un trabajo que venís haciendo, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros en los congresos también, en los artículos que uno muestra los resultados, pero son temas muy complejos y de muy difícil de trabajo, de analizar, de investigar. Entonces, y vos vas diciendo, yo bueno, no manejo ese tema, vos diciendo esto se fue investigado, esto fue investigado menos, pero mostrás algo que es como mancomunal también. Y entonces me preguntaba ¿cómo hiciste ese trabajo? O sea, ¿cómo estás haciendo, cómo es la cocina del trabajo que estás haciendo? ¿Sí? O sea, me pregunto la metodología de trabajo, porque creo que también estas jornadas sirven a veces un poco para esto, ¿no? Para iluminar ideas de a ver, ¿cómo hacemos para trabajar cosas o sea, tratar de hacer toda esa trayectoria, ese recorrido que haces, que es gigantesco? Y de gente que está muerta ya, ¿no?
Ah, pará, y otra cosa más que quería mencionarle a Rodolfo, y además de esta persona, la mujer esta chilena, algo que también a mí me había pasado con la Confederación Anticomunista Latinoamericana, perdón que me acordé de esto, es que yo no encontraba mujeres. Por lo menos, y esto yo dije, estos anticomunistas al fin de cuentas son todos tipos, y me encanta eso, ¿no? Pero las mujeres somos más buenas. Entonces, que encuentres esta mujer. Pero la cuestión es que esto se me suma, además, se sumó, porque era una interrogante que yo tenía. O sea, hay gente en el viejo equipo de investigación de hace muchos años, bueno, Verónica Jordán y toda esa gente que estaba trabajando más bien las mujeres ¿quiénes son las mujeres de las derechas? ¿No? Entonces estaba juntando los nombres de las mujeres. Y entonces, bueno, yo no encontraba claramente, y en general también las Fuerzas Armadas a veces también son todos tipos, no encontramos a mujeres, ¿no? Ahí torturadoras, qué sé yo, no aparecen nombres, ¿no? Eh, y la cuestión es que hace no muchos meses atrás me escribe una persona que se llama, ay, lo había anotado y ya no sé dónde lo anoté. Una chica que se llama Victoria Corsin, que me dijo que estaba tratando de investigar a las mujeres de la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Y quedamos en juntarnos y después, bueno, resulta ser que no se pudo, pero bueno, es muy interesante este nombre que vos das, ¿no? Porque la verdad que a mí me parece algo también bastante interesante y que está viva y encima dando clases, ¿no es cierto? Me da hasta miedo publicar este video. Bueno, gracias. Ahora sí me callo porque si no. Bueno, hablo yo, voy a preguntar. Bueno, Rodolfo, tu ponencia yo no la pude leer completa y en profundidad. La verdad que no conocía tu trabajo, me parece muy, muy interesante. Sobre todo por cómo ilustras y el trabajo constante que se nota en la ponencia y muy específico, como Julia acaba de mencionar, con documentos que evidentemente muestran lo que va a venir después con Cóndor. Yo estaba pensando rápidamente cuando Juli estaba leyendo ese documento, fue lo mismo que hicieron con el argentino que trabajaba en Chile y que después terminó con eh, eh, los chupados cubanos de la embajada lo pasan por bien Patricio, ahora no, el apellido es un apellido como alemán, lo pasan por un punto fronterizo, es decir, la CIDE lo da a la DINA. Por un punto fronterizo porque estaba firmado de que tenían ese compromiso entre las organizaciones. Y bueno, es lo que hace. Pero yo me voy a ir un poquitito antes, justamente en los 60 y también tomando como referencia eso que dice Juli de México. Eh, México, contrariamente para lo que después va a hacer a partir de la década del 70, en los 60 no va a ser un lugar, o por lo menos lo que yo he podido rastrear, no va a ser un lugar que el anticomunismo, abiertamente tomando, por ejemplo, a Cuba como ese enemigo que está en el continente, va a ser como un lugar donde los documentos norteamericanos dicen que no es un lugar muy propicio para que se den este tipo de organizaciones y sin embargo ya vemos que en 1972 justamente se va a dar ahí. Entonces son como ejemplos muy salteados de las manifestaciones y de las organizaciones anticomunistas, o por lo menos lo que yo pude rastrear en el archivo y sobre todo en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad que siguen a los exiliados cubanos que ahí están haciendo base muy importante porque México
Antes del 59 era el bastión que había cobijado a Fidel Castro y de ahí había salido el Yategrama y todo lo que había pasado, pero rápidamente en el 59 se convierte también piensan que por la cercanía en un bastión de la lucha contra el comunismo. Y hay una figura muy importante, muy documentada también por los Estados Unidos, que es Emilio Núñez Portuondo, quien va a ser, Emilio Núñez Portuondo va a ser nada más y nada menos que embajador de Cuba en la ONU, una figura importantísima en muchas de las acciones que va a tomar Cuba antes del 59 y en el 67 primero va a ser una figura central en armar el anticomunismo y las redes de exilio cubanas en América Latina. Pero en el 67 va a ser el delegado del gobierno de la Cuba Libre en Taiwán. En Taiwán. Entonces, era como el pope del anticomunismo y era el vínculo directo entre América Latina y esa, em, y me sale bueno, Comité Internacional del Anticomunismo, ¿no? Va a ser él, que de hecho Estados Unidos lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo, y él después ya como que termina apartándose porque, y ahí viene el otro gran tránsito que habría que estudiar, que es, bueno, ese anticomunismo en los 60 es igual que el que se da en los 70, porque en los 60 hay un anticomunismo un tanto más discursivo, epistolar, si se quiere, ya en los 70 o finales de los 60 ya cambia a la radicalidad absoluta y estas figuras, como por ejemplo Emilio Núñez Portondo, se aparta completamente porque no comparte, él lo dice a sí mismo, él no comparte esas ideas de el exilio cubano y esa radicalidad, o por lo menos, ojo, ahí mencionaban que había el nexo. Bueno, él hace nexo rápidamente con los militares. Él está haciendo nexo con los militares. Militares del gobierno de Batista que están en República Dominicana, el ejército de Rafael Leonidas Trujillo, él hace muchos contactos y sobre todo, bueno, después lo que va a pasar. Eso como para, y bueno, y si hay, me imagino que en toda esa documentación, si hay algún cubano, bienvenidos, o algún grupo de cubanos, bienvenidos, porque cuesta mucho trabajo. Bueno, eso, nada más. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos también por orden a que vuelvan a hablar los ponentes y empezaría Rodolfo. Muchas gracias. Voy a intentar ser rápido, pero que no hay tiempo para ser rápido, ¿no? Muchas gracias. Yo creo, en primer lugar, que tenemos que, me gustaría mucho participar de una red con ustedes para profundizar las cuestiones, ¿ah? Entonces, intentando contestar, Julieta. Julieta, yo estoy con mis límites, con hijos, hijas, mi familia, mi trabajo, soy profesor de escuela pública también, pero que estoy publicando dimensiones de la tesis. Entonces, voy a publicar ahora un artículo sobre el Paraguay y Brasil dentro de la World and Communist League. Paraguay es el país con mayor coincidencia, convergen los represores, los condores paraguayos son todos dirigentes de la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Pero que para mí sería muy placeroso, un gusto publicar. Yo tengo, Julieta, que yo ha recogido en Nueva York la revista Réplica de FEMACO. Puedo compartir con ustedes, también no pudo analizar toda la réplica. Entonces, el casos judiciales, Julieta. Julieta, yo soy también en Brasil perito judicial
pero que en causas de empresas, de corporaciones que violaron derechos humanos en Brasil durante la dictadura. Nosotros fuimos por un tiempo asesorados por Victoria Basualdo, pero que la Volkswagen fue condenada. Hoy nosotros asesoramos lo parque, lo Ministerio Público en causas de empresas que esclavizaron los indígenas. Esto es otro campo de mi actuación, pero que los militares no es, esto es la parte más avanzada hoy en Brasil de la justicia de transición, la responsabilidad empresarial, pero que eso se conecta, porque piensen, la filial brasileña de la Liga es compuesta por los sindicatos patronales, la Federación de Industrias de São Paulo, la más poderosa. Está el presidente de la FIESP, la Federación de Industrias, es uno de los consejeros de la CEPS, la filial. Entonces, esto se conecta, pero que voy a intentar contestar algunos puntos. Entonces, este caso, Julieta, a mi conocimiento, fue la primera a apuntar el carácter bifronte de la CAU. La CAU se organizaba en congresos públicos y en congresos secretos. Esta documentación, profesora, tú has dicho, creo que fue la primera a puntuar eso, publicar sobre eso. Pero que yo en Brasil tuvo mucha suerte, porque los archivos brasileños no habían sido investigados. Todos los estudios estaban concentrados en los archivos del horror, los archivos paraguayos, el archivo de Antonio Campos Alum, uno de los dirigentes de la CAU, de la UOCL, pero que en Brasil, fortunadamente, nosotros tenemos 20 millones de fichas de los militares, está todo digitalizado, cualquiera puede accesar, estão depositados en el Archivo Nacional Brasileño. En ese archivo, el documento que Julieta ha leído, yo fui el primero a encontrarlo. Se trata del tercer Congreso Secreto de la CAU, realizado en el corazón de la contrainteligencia militar en Brasilia, la capital de Brasil, la Escuela Nacional de Información. La DINA fue criada, la DINA chilena fue criada en la ES, en la Escuela Nacional de Información, a su vez creada por la CIA, por el CIA. Entonces, este documento, nosotros, Julieta, no tenemos aún claro en la cronología de esos congresos. El primer Congreso Público de la CAL, México, 1972. El segundo Congreso Secreto de la CAL, Paraguay, Puerto Presidente Stroessner. Pero que el primer Congreso Secreto, no sabemos. El tercero, yo felizmente, con suerte, descoberto Brasilia. El tercer Congreso Público de la CAL, Paraguay, 77. ¿Hubo un cuarto congreso? No sabemos. Entonces nosotros tenemos aún que estudiar esto colectivamente. No es transnacional la red que estudiamos, tenemos que estudiarla con una cooperación que aún hoy no existe. Por ejemplo, ¿quiénes son los chilenos, los argentinos, los cubanos, los mexicanos de esta internacional anticomunista? Yo no conozco la historia de Argentina, de Cuba, como vosotros. Entonces, es un llamado también a trabajarmos colectivamente. Tentando contestar a Víctor. Víctor, no se trata, yo creo, de un antes y un después de la Condor, pero que el marco de la Condor es la formalización de ese terrorismo de Estado regional y antes de 1975 existían algunos modelos represivos en funcionamiento. Patricia McSherry llama eso de protótipos o modelos pré-Condor. En Paraguay
Martim Almada foi sequestrado, interrogado por um conjunto de militares latino-americanos. Vítor menciona os militares em Chile. En el Estadio Nacional, recentemente han descoberto há 3 semanas uma documentação de novos militares que estavam em el Estadio Nacional torturando em 73. E esses novos documentos do Exército Brasileiro mostram a conexão com Pátria e Liberdade. Algumas operações durante o governo Allende de los militares brasileiros em la fronteira de Argentina com Chile contra Allende. Isto é agora, 3 semanas atrás, foi descoberto esses arquivos. Então, está documentado, Julieta, este caráter de público e militar e secreto, público político, como chamavam, e secreto militar de la CAU, em um anteproyecto de estatuto de la CAU, que eu he encontrado em los arquivos militares brasileiros. Então, este anteproyecto é uma novidade também, pero que esto de cronologia, penso que já está. Víctor, eu tenho interesse, creio que o trabalho de Francesca não ha tratado de isso. Patricia McSherry, como Julieta ha mencionado, apenas menciona isso. Um trabalho de Fernando Lopes, The Feathers of Condor, Las Asas del Condor, também intenta conectar la WACL, la World and Communist League, com Condor, pero que nós precisamos de mais pesquisas sobre isso. Um ratito, os congressos públicos, ok, las conexões, e penso que vou falar um pouquinho com Alberto. Alberto, los cubanos de la Liga. Los primeros que han conectado cubanos, que se conectaram com essa espécie de internacional anticomunista, foram los cubanos de la Confederación Interamericana de Defensa del Continente, que o professor Lisandro é um grande conhecedor. Então, em México foi o local del primer congresso contra a intervenção soviética na América Latina, que foi uma espécie de smoke screen, uma cortina de fumaça para o golpe, a contrarrevolução em Guatemala. E o cubano que se destacou como o dirigente da confederação foi Ernesto de la Fé. Ernesto de la Fé foi o ministro de Informações do ditador Fulgêncio Batista. Pero que Ernesto de la Fé foi preso por la Revolução Cubana. E Ernesto de la Fé se queda preso em Cuba, em Habana, hasta 1981. E quando ha salido de la prisão, va a Miami e viene a Brasil e participa de la criação de la FEDAL, la Federação de Entidades Anticomunistas Latino-Americana, que sucedió la CAU como um órgão de la UOCLE em América Latina, porque Julieta ha mencionado o último congresso público de la CAL em Buenos Aires. Depois desse congresso, la CAL é expurgada de la Liga. E la Liga cria um novo órgão regional. Não temos trabalho sobre isso. Não temos. Esse novo órgão regional foi criado em Brasil, em São Paulo, em Campos do Jordão, uma cidade cerca da capital do estado de São Paulo. Ele era o cubano que estava representando Cuba, era Ernesto de la Fé. Pero que, Alberto, e termino acá. Alberto, o capítulo de Cuba em el exílio, propriamente, foi a Alfa 66, a Alfa 66,
La Alfa, ¿sí? Alfa 66. Alfa. Alfa 66 foi, de facto, a filial cubana de la World Communist. Emílio Núñez Portuondo, de facto, intentou com sua rede de exilados cubanos integrarse a la liga, pero que la joven generación de cubanos, de gusanos, fue alfa. Entonces, termino por aquí. Yo tenía una pregunta para Elena, si Elena ha visto la tentativa de la TFP de adentrar a la liga, porque la TFP brasileña intenta, pero que los mexicanos, los tecos, peleam com a TFP e em 1975 a TFP é expulsa da liga. Quanto às mulheres, Julieta, as mulheres brasileiras que participaram do golpe de Estado contra João Goulart, estuvieron organizadas em la CAND, la Campanha de la Mujer por la Democracia. Ellas fueron las primeras representantes de Brasil en la liga, pero que después, novamente, una nueva generación, la CEPS, el Carlo Barbieri, intentando, encampam essas redes, intentando responder rapidamente a Vitor, as continuidades. Vitor, Carlo Barbieri está vivo, vive en Miami, el presidente brasileño de la filial de la liga, el presidente de la liga, justamente em 1975 e 76, está vivo em Miami, quando Bolsonaro visitou Flórida, o presidente Bolsonaro visitou Flórida, Barbieri organizou o coquetel de... Então, estas conexões de algum modo se mantêm, pero que no, Barbieri está preocupado hoy en ganar dinero, imagino. Entonces, los militares que han voltado al poder con Bolsonaro son los militares más radicales, la línea dura, nosotros le llamamos cá de línea dura, los falcones. Estos militares são os militares que estiveram em la filial brasileira de la Liga, porque havia uma tensão entre uma ala militar como Geisel, General Golbery, que tinham um projeto de apertura, e uma ala militar radicalizada que não queria a apertura, a anistia. Então, justamente este linaje militar ha voltado com Bolsonaro. Então, nós outros temos que estudar mais, pero que as conexões estão evidentes acá. Muitas graças. Bueno, ahí se me cortó un poco a mi internet, creo. Nos faltan todavía las respuestas de Elena y de Pablo. Capaz nos pasamos unos minutitos. Igual como decíamos, la mesa siguiente creo que está, pero bueno, para respetar los horarios, vamos con Elena. Bueno, primero les agradezco a todos, a todas la buena onda, el espacio, la paciencia para conmigo. La verdad que me siento muy frustrada porque no pude mostrar nada, estaba en pantalla negra, no sé si estaba conectado o no, en fin. Pero bueno, y la verdad por todo lo que ustedes enriquecen. Empiezo con cuestiones que pensé a partir del comentario de Vito. Yo comento mi tesis doctoral, cuando la hice en su momento, espero en algún momento publicarla, yo justamente hice un estudio comparativo entre la Ciudad Católica y TFP, y lo cual me implicó necesariamente ir a la matriz de la Ciudad Católica, la Ciudad Católica francesa, y bueno, yo la estoy en la Argentina, pero también implica analizar la matriz de lo que va a ser la TFP brasileña, o sea, de allí mis estudios transnacionales. Entonces, los he seguido bastante, quiero decir, comparten Plinio y Genuset, los respectivos referentes franceses y brasileños, comparten la perspectiva de la guerra revolucionaria, la cuestión de la guerra psicológica,
pero se concentran tienen estrategias muy, muy disímiles. Aún así, hay encuentros entre Uset y Plinio documentados, digo, eh, yo creo el año pasado, en las jornadas de sociología el año pasado, documentó uno de un congreso de Ciudad Católica en donde Plinio está invitado, de la misma manera que en Brasil esto ha sido muy estudiado a partir del lugar de Plinio como promotor de una suerte de contraconcilio en el marco del Concilio Vaticano II, y tiene ciertas reuniones con referentes de la Ciudad Católica. Las perspectivas las comparten. Lo que ocurre es que los dispositivos que crean son diferentes. Digo, si la Ciudad Católica busca actuar en las sombras y más bien proveer de think tank o usinas para actuar en distintos lugares, la TFP, por el contrario, y de manera progresiva, va a tender más al aislamiento y a constituirse como un grupo selecto y distintivo, con una actitud de mucho menosprecio hacia otros espacios, ¿sí? Para marcar también, bueno, ahí si bien no soy partidaria de los análisis psicológicos o cosas así, creo que el estudio de la personalidad de Plinio, eh, más que ir a su personalidad, digo, la personalidad de Plinio en el caso de TFP es algo, y la figura de él, absolutamente neurálgico y rector para comprender cómo se estructura esa organización, cómo se expande y después las derivas que va a tener. Digo, en el caso argentino, inicialmente el grupo Cruzada llegó a intersectarse con el grupo de la Ciudad Católica, y de hecho yo he relevado un número en donde directamente se ponen como el agente oficioso de Ciudad Católica en la Argentina. Pero acá entramos con otras cuestiones que tienen que ver con rivalidades, competencias, porque eso también incide, la búsqueda de autonomía y de no quedar subsumidos en otros, en fin. Y de hecho, algunos miembros de Cruzada van a terminar en Ciudad Católica, o sea, se van a bifurcar, y otros después directamente van a se van a alinear con Plinio para finalmente quedar subsumidos. Es decir, no es que tengan perspectivas distintas, pero sí el tipo de lucha contrarrevolucionaria que despliegan es distinta. Y en el caso argentino, además, hay una enorme rivalidad entre los diversos grupos. Digo, si en el caso chileno, por lo que poco que yo sé y que he estudiado, más bien el grupo de Fiducia va a tener un rol central como aglutinante, y figuras como Jaime Guzmán, el que después participa en la redacción de la Constitución de 1980 y demás, empieza su militancia en Fiducia para luego ir al gremialismo y demás. De todas maneras, no hay un nivel de rivalidad entre los grupos de la derecha anticomunista católica como sí lo hay en la Argentina, en donde el campo está muy diversificado. Y la cuestión respecto de cómo posicionarse ante el peronismo tiene un lugar importante, porque algunos ven al peronismo como una posibilidad de alianza con sectores, sea de la burocracia sindical o de las líneas duras verticalistas y anticomunistas del peronismo, como un espacio de contención ante el comunismo. En el caso de Cruzada, pero sobre todo a partir de TFP, van a denunciar a la CGT y a ciertas orientaciones e incluso al peronismo como, vía su estatismo, pasaje de entrada al comunismo. Entonces, eso genera enormes rivalidades, y en el 1970, de hecho, TFP publicó un libro, El nacionalismo, una incógnita en constante evolución, en donde termina denunciando el nacionalismo argentino en todas sus vertientes in totum, por lo que fuera, hasta el sacerdote Julio Mienville, que es un sacerdote anticomunista, antisemita, central, digamos, en redes del anticomunismo hacia Europa, a México, con los tecos y demás, hasta lo van a denunciar a él por freudiano, por transar. Ellos se quieren poner como la vanguardia, el líder absoluto en la lucha anticomunista. Esto incide también en que, por ejemplo, el grupo de Caponeto, el que después va a dirigir Cabildo, que tiene un enorme vínculo con la Universidad de Guadalajara, y nexo con los tecos,
en la Argentina tiene una enorme rivalidad, polémica y disputa con Béccar Varela, al cual paradójicamente acusan de liberal porque por su disposición a, qué sé yo, cuestiones la política electoral y por su defensa absoluta de la propiedad privada, porque algunos católicos anticomunistas recuperan la mirada más, ellos dicen comunitarista, corporativista, cierto principio de subsidiariedad, pero que en donde, bueno, algo el Estado puede hacer en donde se retiran, mientras que los de TFP no. Quieren estar en contra ya no de cualquier tipo de regulación, sino de cualquier tipo de fiscalización respecto de la propiedad privada. Entonces, otros grupos los acusan de ultraliberales. Y si bien no es un tema que yo estudio, supongo que la rivalidad que se da en México es un correlato de la rivalidad que hay en la Argentina, porque el grupo de Caponeto y todo lo que está en la revista Cabildo están. Caponeto mismo viaja continuamente y da clases y demás en la Universidad de Guadalajara, en donde están los tecos. Entonces, la bifurcación y los enfrentamientos que hay acá, digo, a veces se habla en la Argentina, la izquierda, el otro, la derecha, o al menos la derecha católica, tienen polémicas, disputas y enfrentamientos severísimos. Y el caso de TFP lo que tiene es que, digamos, casi uno diría en el campo católico argentino es casi vanguardia, es pionero en esta defensa absoluta del derecho de propiedad y de las legítimas desigualdades sociales. O, digamos, cuando Plinio habla de la caridad, dice que tiene que ser dada de manera tal que refuerce el papel de superioridad de quien la ejerce y que aquel que la reciba lo haga con humildad y reverencia hacia quien la está ejerciendo. Pero de una manera, y con, digamos, Plinio también, digamos, ya en su momento es quien denuncia al tribalismo indígena, como para denunciar el indigenismo, lo que después va a ser, digamos, la lucha de los movimientos sin tierras. Digo, Nicolás Márquez, me sorprendí mucho en una entrevista de hace poco, recuerdo, un biógrafo de Milei, una suerte de intelectual orgánico que pretende serlo de Milei, ve el legado, el aura profética de Plinio por esto, por sus disputas contra la reforma agraria, contra el ecologismo. Entonces me parece que a partir de ahí uno puede desmar el halo de lo que ahora se ve como estas nuevas derechas. Otra cuestión que hay en el catolicismo, cuando uno estudia, yo estudio no el catolicismo institucional, sino el laicado católico, no me interesa analizar la institución, sino laicos que hacen su militancia anticomunista desde una perspectiva católica, genera otras cuestiones, digo, si qué sé yo, en Ciudad Católica después va a haber bifurcaciones entre quienes pretenden librar la lucha dentro del catolicismo y irán al lefebrismo o demás, y otros se bifurcan a la acción política. En el caso de TFP lo que va a pasar es también como en principio era como una complementariedad de obras que se va a bifurcar tras la muerte de Plinio entre quienes priorizan su actuación como una suerte de orden monástica, caballeresca, estilo los templarios, y la perspectiva de cruzada, que va a terminar conformando una suerte de orden monástica interna y crean los heraldos del Evangelio, de quienes priorizan la acción pública anticomunista. No quiero matar más tiempo, así que les agradezco. Creo que más o menos. Muchas gracias, Elena. Antes de pasar a Pablo, que nos queda su respuesta, saludo bueno, a los que estuvieron llegando, pero sobre todo a Ana y a Miguel, que son los ponentes de la próxima sesión. Faltaría Milena, que dijo que está unos minutos retrasada, así que tenemos tiempo para cerrar ahora con Pablo. Y no sé si había una pregunta más, que me pareció ver una mano levantada. Pero bueno, pasamos al comentario de Pablo. Vale, respecto a la metodología de la investigación, todo lo relativo a los campos de concentración, la principal referencia es Arolsen, que es la base de datos que está es una base de datos online que se puede consultar. Prácticamente tiene la mayoría de lo que sería documentación de los campos digitalizada. Para buscar a las personas se puede hacer de forma nominativa y luego si vas probando con, por ejemplo, en el caso de las nacionalidades,
a ponerlas en francés, alemán e inglés. Eso te permite ir probando diferentes variantes en las cuales al final te acaban dando algunos listados o algunos casos en concreto. También, por ejemplo, si pones la localidad de nacimiento, es decir, si pones La Habana, Quito, Santiago de Chile, pues por ahí puedes encontrar. Lo que pasa es que, bueno, es conocer un poquito cómo funciona. Y yo una vez que encuentras las referencias, pues bueno, tienes que, en función de dónde haya nacido, dónde haya sido detenido, si tiene documentación en Francia, en Bélgica, pues depende de cada uno de los archivos. El lugar más común es Francia, y normalmente toda la información de los casos cuando son deportados, normalmente hay un dossier depositado en los archivos de la defensa, no siempre, pero muchas veces sí, cuando hay una reparación posterior. Eso te permite consultar el dossier cuando solicitan ayudas para una pensión o el reconocimiento de haber estado deportados. Eso te permite, pues bueno, rascar algún dato más. Si encuentras direcciones, puedes ir a los archivos departamentales a consultar los censos. De ahí puedes sacar los matrimonios, después de ahí las fechas de nacimiento. En Francia, por ejemplo, todo lo que es de funciones a partir de los años 80 en adelante están registradas en una base de datos que está online. Entonces, si fallecen en Francia, más a partir de los 90 en adelante, puedes buscarlos por ahí, solicitar el acta de función, lo cual te permite rascar más, buscar familiares. Y luego, en el caso de los actas de nacimiento, pues depende mucho del país. En el caso de países latinoamericanos, pues depende mucho de la política de archivos que tengan en lo que se refiere a la digitalización. En Francia, por ejemplo, censos de población, actas de nacimiento, está prácticamente todo digitalizado hasta 1920. Luego temas de, por ejemplo, de censos de población hasta 1946, en algunos sitios hasta más tarde. En el caso, por ejemplo, de París, tienes documentación digitalizada, tablas decenales que te permite ver matrimonios, defunciones, nacimientos hasta los 80, en función de cómo es de la ley de memoria y la ley de protección de datos. Y luego los casos que tienen trayectoria de deportados políticos normalmente dejan más rastro en archivos departamentales en documentación policial y la Gendarmería francesa hace investigaciones judiciales magníficas. ¿A qué me refiero magníficas? Que si son detenidos por causas vinculadas a la resistencia, normalmente hay una investigación de la Gendarmería francesa por las fechas de la detención y también a posteriori. Y normalmente hacen ahí una reconstrucción biográfica en las cuales a veces te encuentras con casos que bueno, tienen toda la documentación, han interrogado a familiares, es decir, tienes muchísima documentación. Depende mucho de la suerte porque hay casos que no te vas a encontrar nada y casos que vas a tener muchísima documentación. Y luego en mi caso, como soy, bueno, trabajo bastante con temas genealógicos, pues bueno, depende de muchísimos factores, porque luego si vuelven a América Latina, pues depende mucho del país al que vuelvan. Si vuelven a México es más fácil, si van a Brasil es más complicado, si van a Cuba es prácticamente imposible. Entonces depende mucho del país y de las fuentes de cómo funcionan cada uno de ellos, porque luego hay bases de datos, Geanet, Family Search, Philae en Francia, estoy pensando alguna más, que luego hay familiares que escriben cosas, ¿no? Que reconstruyen el árbol familiar y a través de ahí pues puedes contactar con ellos. Entonces es una cuestión de prueba y de error y acierto, ¿no? De ir probando en algunos casos para llegar hasta el familiar, que el familiar te permite completar un poquito más lo que no te llega la documentación. Pero al final, ¿cuál es la realidad? Que cuando ya empiezas a trabajar muchos casos, ya sabes cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que yo no veo que exista formación. Yo esto lo aprendí a base de ir trabajando casos. ¿Qué ocurre? Que no hay nadie que haya escrito de metodología de cómo trabajar la deportación a los campos de concentración. Eso no existe. Entonces, claro, como eso no existe, pues o aprendes tú a hacerlo y lo mismo con el tema de la genealogía. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay mucho margen de mejora, sobre todo desde el tema de universidades, tanto en España como en otros países, especialmente en Francia, que es donde está la mayoría de la documentación almacenada en lo que se refiere a deportados políticos, que hay casos latinoamericanos o españoles, ¿no? Pero claro, como no existe esa formación, pues bueno, es cuestión de que se vayan publicando cosas, de que la gente vaya leyendo sobre el tema y diga, ah, bueno, se hace así, pues ya voy a intentar aprobarlo. Al final es un poquito un juego de ir aprendiendo las herramientas, cómo utilizarlas y cómo sacarles partido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, nos extendimos un poquito, pero estuvo muy interesante, me parece, esta primera parte de la mesa, de la sesión de la violencia política
de las derechas transnacionales. Ahora vamos a seguir, no sé, Juli, si vas a cortar la grabación y después volver a empezar otra, así que